Bueno, démosle, no sé, 2 minutos a Guillermo y Isabela, para que se me... Hola, yo ya estoy aquí. Allá, allá, perdón, allá, es que no me aparecen ustedes. Bueno, listo, estamos todos. Hola, buenas noches. Muy Bien, sí, aquí estamos, pues. listo. ¿Cómo vamos? Espero que estén bien. Entonces, comencemos con esto. La clase pasada habíamos hablado de que había que hacer unas correcciones, ¿no? En lo que fue el Miro, ¿verdad? El Miro lo abro aquí para mostrarles lo que hizo cada uno. Eh, entonces, pues se hicieron unas correcciones, cada participante de su grupo pues, respectivo anotó cuáles eran las cosas que tenía que hacer, cuáles eran los grupos que mejorar, qué interacciones tenía que corregir, ¿verdad? Entonces, basado en eso, lo que hicimos fue lo siguiente. Entonces, cuando se acabó la clase, lo que yo les pedí fue que eh, pudiéramos el viejo y en base a ese, digamos que esa base, comenzáramos a cambiar las cosas pues que cada grupo consideraba relevante en su contexto específico. Entonces, bueno, yo aquí les hice un ejemplo, pues que no tiene como sentido, sino solamente pues, mientras estaba la llamada con ellos, les dije. Y aquí fue donde cada uno de ellos, cada uno de sus grupos, comenzó a hacer cambios en las interfaces que se hicieron. Y aquí cada cambio que se hizo está explicado, pues si alguno lo quiere leer en detalle, por si necesitan, pues por si no entienden, digamos que si lo están revisando después, cada grupo hizo sus cambios, para así lograr hacer el desarrollo, digamos que final, que fue juntar el viejo con los nuevos que hicimos y sacar lo mejor de cada uno para poder hacer, para poder cumplir con lo que se está pidiendo. Entonces, si me dejan, les voy a mostrar qué fueron las cosas que se cambiaron. Entonces, bueno, entonces tenemos ya los 4 perfiles de los que habíamos hablado, que necesitáamos. Tenemos el hospital paginado. ¿Puedes crecer un poquito tu pantalla, que se ve chiquitico? Estoy en un portátil. Sí, ya. Entonces, le hago zoom. Pues sobre todo al menú, a los menús que van a... Listo. Un momentico que quiero ver cómo le hago zoom, porque estoy seguro. Bueno, pues, Ay, Dios, lo cerré. Yo creo que aquí, estoy aquí. no, está en un Mac o en PC. No, es en Windows, pero es que esa es la aplicación de Figma, creo que no deja hacer zoom. Fíjate que lo tengo que ir a navegador también a ver si lo que aquí sí puedo hacer zoom. Pero mira que yo veo normal. Ah, pues que vos tenés 20 años, tengo 49. No, pero o sea, me refiero a se ve grandote. Nada más que estoy en portátil, Por ejemplo, donde dice Hospital Padrino Final, no me toca. Bueno, en fin. Bueno, dale. entonces, si no, saben y no se puede hacer zoom. Pero bueno, yo tengo la grabación ahí igual, pero estoy grabando y si algo te la mando para que lo miren más lento, si quieres. Dale. Entonces, bueno, tenemos el hospital padrinado, la misma pues, pantalla inicial, ¿no? Con tutoriales, cómo usar cursos educativos. Entonces, donde comenzamos es en el chat. Pues previamente, aquí ese es el viejo, ¿verdad? Previamente el chat comenzaba de una vez preguntando cosas, ¿verdad? A través del chat. Y junto con Chris, que fue pues, Cristian Ortiz, que fue la persona que estuvo trabajando en el sistema de chat, él organizó más este proceso, donde pues primero entramos al chat y se pueden ver el historial de chats que se tuvieron. Y entonces también se puede solicitar una asistencia. Y aquí es donde comienza digamos que el nivel de pues, la teleasistencia. Entonces, lo primero que él me contó que hizo fue cambiar de 3 niveles a 2, bajo y alto, porque pues pensándolo bien, el nivel medio no tenía sentido, pues, porque ¿qué vamos a hacer? Si solo teníamos como... Tengo una preguntita. Dime. Chris trabajó el chat, ¿cierto? Pero entonces Chris lo trabajó porque le corresponde como de acuerdo a la solución que va a proponer en su módulo. Sí, exacto. Ajá, porque con lo que cada uno tenía su problema, ¿no? Sí, porque lo que yo hice fue, digamos, yo les mostré este Figma que vos me estás mostrando ahora y les dije que cada uno de los equipos de UI trabajara como las interfaces que le toca respecto a su pregunta módulo. Sí, pero yo cambié, uno lo pedí en la mañana, si no estoy mal, y yo lo cambié en la tarde, porque yo fue esta tarde que me reuní con ellos, como a las 2, y donde pues ellos me explicaron qué fue lo que hicieron y ya formamos el principal. Bueno. Igual, pues para que lo tengas presente, el que es el que... El que dice final, desarrollo final. Y mira, este que dice desarrollo final, el que tiene aquí los nombres, esos nombres, bueno. Yo también tengo una pregunta. Sería importante antes, para no hacer reprocesos, pues, y esto, que una vez terminemos esta reunión, ya ellos puedan empezar a desarrollar pantallas, pues, sí, porque exacto, pueden estar trabajando en la versión que no es y generamos. Sí, por eso quería hacer esta reunión, para que estuviéramos claros de cuál es el que hay que hacer. ¿Quieres decir algo, Isa? Sí, es que, o sea, ¿cuáles serían las funciones que ya están listas hasta el momento? Es que, por ejemplo, como en mi equipo de clientes ya empezamos a trabajar la parte de los textos, entonces no quiero como que ellos trabajen en algunas funciones que después van a ser cambiadas. Listo, no, estas que estamos son las que ya están. Pues son las mismas que teníamos pero las organizamos bastante. Pues porque era más que todo eso, pues las funciones que teníamos la vez pasada eran como las que íbamos a tener, pero estaban, digamos que más organizadas, pero aquí ya las organizamos más. Sí, por ejemplo, ellos ya empezaron a trabajar la que estaba ahí en el Figma, pero las de la mitad, porque esta mañana creo que tú las pusiste ahorita, ¿no? Estas nuevas. Sí, por eso les dije que, pues no les había dicho nada, porque como no me había reunido con los otros, entonces pues primero quería dejar todo claro, pues, en mi equipo, para luego ya decirle a ustedes. Entonces, en resumen, pues son estas de acá, estas que dicen desarrollo finales, ¿verdad? Bueno. Listo. Entonces acá nos pregunta que si el nivel es bajo o alto, o porque también cabe la posibilidad de que se tengan dudas generales, no médicas, sino acerca del programa. Entonces, pues esta pediría un chat, y como habíamos hablado antes, el bajo y el alto, pues lo que preguntaría después de eso es qué especialidad necesitan. Por ejemplo, cardiología. En este caso, como yo escogí el bajo, pues me vamos a dar directamente al chat, ¿verdad? Si no, pues hagamos el ejemplo. Entonces aquí lo que Chris hizo fue
mostrar, pues como que también necesitamos espacios para agregar documentos, audios. Entonces aquí lo que habíamos hablado la clase pasada de cómo integrar esos cursos al chat. Entonces, pues como que dice gracias por comunicarse con el Hospital Padrino, que podemos ayudarte. Y entonces dicen, necesito una asistencia en cardiología por X, Y, porque mi paciente tiene tal, tal, tal. Entonces, perfecto, ya te conectaremos con alguien, pero mientras tanto, mírate si en los cursos de cardiología hay algo que te puede servir. O si no hay algo que te pueda servir, pues espera un momentico que ya viene alguien. Entonces así, Otra pregunta. Dime. Ese que dice que ese sería el caso para o sea, para una urgencia pues alta o baja. No, baja. Ah, ok. Baja. Sí, baja, porque como les dije, bajo, porque pues aquí entendemos que si ellos dicen bajo es que seguramente nadie se está muriendo ahí mismo y como que pueden darle una esperita. Y pueden echarle un vistazo al curso. Y pueden mirar, ajá. Entonces como que, pues le decimos como que, porque lo que Cris había propuesto en un inicio es como que lo primero que te dijera es que fuera el curso de cardiología y luego que si no te funcionan los cursos, ir al chat. Pero lo que yo le dije a él es que se tenía que acordar de que estábamos en un sistema que estamos reemplazando WhatsApp. Entonces, de pronto para nosotros que estamos relacionados con tecnología es fácil uno decir, bueno, esto es un curso, esto tiene secciones y esto y lo otro. Pero entonces hay que entender que nosotros no somos el público y seguramente ellos si saben hacer algo es chatear. Entonces, una pregunta. Dime. Porque aquí me parece que entra el primer formulario, ¿no? ¿No? Cuando la persona entra a cualquiera de las dos asistencias, ¿No? la asistencia de emergencia o la asistencia, digamos, de nivel bajo, ¿No? antes de recomendarle cualquier cosa, tendríamos que hacerle unas preguntas, ¿sí me entendés? O sea, perfilar el caso. Sí. Dame tu nombre, dame el hospital, como, no sé, creo yo, perfilarlo. Y dame el nombre del médico el nombre que está pidiendo el tipo de especialidad, como construir un pequeño formulario que perfila el caso, en los dos casos, ¿no? Sí, es que dime. Dale. No, porque es que mandarlo a ver un video sin saber el man que quiere. No, sí, tienes razón. Pero... Tienes razón, sino que, como habíamos hablado antes, pues entonces aquí yo, digamos que sí mi perfil, ¿no? De Clínica de Tuluá, sí mi perfil. Ya. Entonces cuando yo hundo el chat... ¿Ese dato ya está cargado o qué? Sí, ese dato ya está cargado. Cuando yo hundo el chat y solicito una asistencia y lleno eso, por ejemplo, y obstetricia, ahí ya él crea lo que sería la ficha para el intermediario, que sería, por ejemplo, digamos que esta, ¿no? Entonces aquí ya él coge los datos que necesita. Bueno, entonces ahí pues eso es parte de la automatización de la que habíamos hablado, pues para que no sea un proceso tan manual y ya, obviamente, seguramente aquí pues habrán preguntas de por medio y habrán cosas de por medio, pero eso es como para... Espérate, pero como eso es importante, no lo pasemos tan rápido. Okay. Eso es parte del trabajo que tiene que hacer Isabela con su equipo, ¿ya? Listo. Entonces, digamos que aquí, en este primer momento de interacción en el chat, pues nosotros ya vos decís, como yo estoy registrado como usuario, ya hay unos datos que están básicos en mi perfil, pero sí me parece importante recoger unos datos de la consulta. ¿Sí me entiendes? Fecha de la consulta, tipo de consulta, y esos datos se deben consignar en un formulario y esa información va a ir a una base de datos, porque esa base de datos luego es la que nos va a permitir los datos de ese formulario nos van a permitir luego representar esos datos en una visualización de datos, tantas consultas hechas en el área de cardiología, tantas consultas hechas por el hospital, ¿sí me entiendes? Sí, entonces me parece que es importante ir pasando en cada uno de estos momentos de toma de datos, ya, como por ir construyendo esos formularios que luego van a ser las celdas y las columnas de una base de datos y luego luego los vamos a interpretar en una visualización de datos. Sí. ¿Sí me entiendes? Entonces sí sería bueno aquí, Isabela, que se sentaran con el equipo de cliente, la persona que está en esta sección de chat, para construir las preguntas, ¿sí? Y también otra recomendación es que yo sé que aquí está escrito, échale un vistazo al video tal, ¿no? Y está bien, pues es como lo que quiero transmitir en términos de la idea. Pero el trabajo también es que trabajes los textos, cómo sería la forma de comunicarse, una forma de comunicarse amable, pero no tan informal, ¿sí me entiendes? Entre el hospital padrino y la padrina a través de un chat. Digamos que este chat fuera automático, que fuera un chatbot. Entonces, o si fuera un chat normal, pues que establezcamos unos protocolos de formalidad en el ejemplo, pues en este... Dime. Tengo una preguntita, pues digamos, o sea, nosotros en la parte de UI podemos ir trabajando las interfaces, así no tengamos el texto aún, ¿cierto? Sí, claro, después se lo pasa al equipo de cliente, les pasa los textos, ¿sí? Importante que en cada sección tengamos ¿cómo se llaman esas pequeñas explicaciones que son como 3 pantallazos que uno pasa, que tienen unas animaciones y explican cómo funciona, ¿sí? Que son como en 3 pasos, ¿cómo le llaman eso? ¿Cómo se llama? ¿Un carrusel? Sí, un carrusel. Entonces, chévere, Isabela, que te reúnas con el equipo de UX, con Guillermo, y se piensen en función del cliente. La primera vez que yo lo voy a usar, me sale la explicación, ¿no? En un carrusel de tres slides, este chat sirve para comunicarse, a través de este chat podrás hacer eso, y a través de este chat podrás lograr esto, ¿cierto? Una vez lo vio, pues ya, skip, lo salta y no le vuelve a aparecer. Y en cada una de las secciones, esa sección de explicación de la sección, ¿listo? Listo. Y también muy pendiente, Isabela y Guillermo, de lograr captar, ¿no? De construir unos buenos formularios de captura de datos. ¿Listo? Listo, profe. Bueno, entonces sí, por acá, digamos que, bueno, esta persona hace su
su trámite, pues aquí puse como 3 puntos, digamos que es su trámite, pues, resuelve su problema, entonces le preguntan, ¿necesita algo más? No, gracias, eso es todo. Y luego, entonces, pues si uno sabe que, bueno, sabe que tenemos su problema, a continuación haremos una encuesta, la encuesta que habíamos hablado, terminar. ¿Listo? ¿Te devuelve la encuesta? Listo. Amigo, despacio, tranquilo. Si te quiere ir a dormir, yo también. Ya, eso pues pues, no tiene ningún contenido real. Yo sé que ahí está en formato guachugüey, ¿cierto? Ajá. Pero Isabela, ponete en la tarea, ellos tienen una encuesta pensémonos en unas preguntas de una encuesta de satisfacción del servicio. ¿Sí? Listo, sí. Pueden ser 3 preguntas para no volverla más, o 4 preguntas. Esas preguntas también alimentan una base de datos de respuestas de calidad de servicio y luego podríamos tener en la visualización de datos un dashboard de calidad de servicio. Ok, listo. ¿Listo? Bueno, entonces, eso es por ese lado del chat. Igual si quieren ver aquí, pues podemos ver alto, igual seleccionas y lo que te preguntan una vez es que te redirijamos una videollamada, porque pues entendemos que si es de alta urgencia, pues puede ser que ellos necesiten ya una videollamada, entonces digamos que sí, mientras se conecta, te conecta y una vez se termina la encuesta y listo, igualmente. Bueno, pero ahí en ese flujo de la llamada me parece que es un poquito ficcional, ¿no? Porque lo que puede pasar es que le digan, vamos a hacer siendo pues, como más consecuente con la realidad. Uno puede decir, tengo una situación de emergencia, estoy necesitando una atención, hay que perfilar la atención previamente, lo mismo el formulario, yo sé que lo que necesito, y el asistente le dice, vamos a intentar contactar un especialista. Okay. Debes estar pendiente de una videollamada. Yo creo que hay que ser algo porque no todo el mundo va a estar ahí esperando, pues, ¿sí me entiendes? Listo. Entonces hay que, en ese sentido, Guillermo, hay que estar muy pendiente como de los roles del UX, ¿sí me entendés? Como no estar muy pendiente en cada flujo de la interacción, pues ser lo más cercano a la realidad. En el caso del anterior también, por ejemplo, ¿qué va a pasar? Habíamos hablado de que puede ser que la persona necesite una consulta que se la puede resolver el asistente, la persona que maneja el chat, o puede ser que no, ¿verdad? Y si no, si necesita que un especialista se la resuelva, ¿te acuerdas que habíamos hablado de generar una especie de agenda, que era lo que hablamos, una especie de CRM o flujo de tarea, donde se le asignaba una cita a la persona con un especialista en otro momento diferente, y esa cita le quedaba asignada al calendario, ¿te acuerdas? Y la persona tenía que ir a buscar en el listado de especialistas disponible para poder asignarle la cita. ¿Te acuerdas? Sí, me acuerdo. Pero aquí en el caso de los roles es básicamente que cada uno de nuestros usuarios, a través del flujo de cada una de las funciones que debe cumplir la aplicación, básicamente se encuentre satisfecho, ¿no? De que esa es como la principal idea. Sí, claro, pero mira lo que está pasando aquí. Estamos en el flujo del hospital apadrinado, ¿cierto, Andrés? ¿Cierto? Sí, ¿sí me escuchas? Sí, ya. Bueno. Entonces mira, en este momento estoy viendo la pantalla como si yo fuera el hospital apadrinado, ¿cierto? Entonces, en el flujo anterior de la llamada, que no es una llamada de urgencia, a mí me atiende una persona que sabemos que es el intermediario, ¿cierto? Un enfermero. Entonces, ahí pueden suceder 2 cosas. Hola, estoy interesado, tengo un caso donde tengo una persona que está teniendo una situación. Entonces dice, te recomendamos revises la biblioteca o la galería de videos, y hay un video donde se explica eso, ¿verdad? Ese es un tipo de recomendación, ¿cierto? Es como el que está en el flujo, ¿verdad? Pero puede ser que esa persona necesite una teleasistencia, pero no es de urgencia. Ese flujo no está. ¿Verdad, Andrés? ¿Una teleasistencia de urgencia? Pues tenemos... Una teleasistencia de no urgencia. No, pero pues según lo que habíamos dicho, pero pues sí tenés donde está como plasmado, pues había la posibilidad de que en una de baja, o sea, digamos que de baja urgencia, igual se llegue a una videollamada, pero como que ese es el flujo principal, pero igual. Claro, por eso es lo que te estoy diciendo. Es que yo veo en esto que estás mostrando, hasta está bien, digamos, el primer flujo que mostraste de consulta que no es urgente, entonces lo atiende el auxiliar, ¿cierto? Hola, ¿cómo estás? Y entonces ahí le empieza a hacer las preguntas, perfila el caso. Si la persona necesita una información, necesita algo de información que está consignado en la galería de videos, entonces lo va a direccionar a que vaya y se vea el video, ¿cierto? Sí. Ese es el flujo que está en este momento en este mockup, ¿cierto? Sí. Pero si la persona necesita hablar con un especialista, pero no es de urgencia, ese flujo no está. No, o sea, sí, o sea, yo creo que me estaba hablando de videollamada, pero, o sea, sí, la persona sí habla, o sea, te muestro, la persona sí habla con un especialista cuando está en baja, pero aquí te dice, por ejemplo, esto, pero lo que te dice es como, o sea, que ya te van a conectar, que esperes un momento, pero que igual, o sea, echarle un vistazo a esto si te puede ayudar. Pero, o sea, él sí te conecta finalmente con un especialista, sino que a través del chat, y ya pues, o sea, lo que determina a través del chat, si necesita una videollamada o no, pero sí, o sea, sí se conecta, o sea, no es puramente el intermediario, sino que sí se conecta con un especialista, sino que cabe la posibilidad de que la persona diga, no, mira, esto sí está en el curso, entonces ya no lo necesito, entonces como que se ya no, gracias, y ahí uno se evita como esa transferencia. Pero si no, ¿cómo cerrar ese ciclo? ¿Cómo cerrar ese ciclo de proceso si la persona ya quedó satisfecha con el curso? Deberíamos cerrar ese ciclo. ¿Sí me entendés? Okay. Porque si no lo cerrás, pues no sabes si la persona queda satisfecha o no con la información que está en el curso. ¿Sí me entendés? Ok. Sí, pues habría que ser orientada a calificar eso, sí, tienes razón. Bien, y también pienso que en términos de usabilidad y de interfaz de usuario, cuando yo estoy chateando con
con el intermediario, la interfaz me lo tiene que hacer saber. Es decir, digamos, yo estoy hablando con el intermediario y el chat es verde. Pero cuando ya estoy hablando con el especialista, el chat es azul. Sí, por ejemplo, ¿sí me entendés? Como que ya se asignó la llamada, ¿sí me entendés? Sí, entiendo. Listo, bien. Bueno, sí, como se lo está grabando, pues yo, pues para que no quede así anotando, sí, yo luego se lo mando al grupo para que hagamos esas correcciones. Entonces, listo, de una. Okay. Bueno, entonces, después de ese lado, bueno, entonces ahora nos vamos a la parte de educación. ¿Y qué pasó cuando no es ni baja ni alta? ¿Qué pasó cuando no es baja? No, pues es un flujo de chat normal, o sea, como que, pues, no es el flujo, pero en general es un flujo de chat normal, como que uno dice, no, pues tengo dudas, uno escribe la duda, y generalmente pues pueden ser dudas como que, cómo hago tal cosa, cómo veo, qué hacen, qué proponen, qué cosas tienen, o sea, cosas como que... ¿Lo lleva un preguntas frecuentes o un chatbot? ¿O que le responde? No, sería, lo llevaría a un chat, pero pues ahora que lo dices, estaría bien que lo redirigiera a un preguntas frecuentes, porque sería una manera de ahorrar tiempo, pero en la idea principal lo llevaría a un chat, el mismo chat, donde la persona le podría responder, porque pues también, como te digo, como estamos rompiendo con un medio tradicional que es WhatsApp, la gente... O sea, no es tan fácil que ellos se adapten a la tecnología rápido, como que digan, bueno, esto funciona así y así, sino que lo más probable es que ellos como que quieran preguntar algo y seguramente les dé, por ejemplo, algo que yo veo, como por ejemplo mi papá, ¿no? Cuando usa su celular, es como que hay lugares, ahí, por ejemplo, un ejemplo más sencillo, como que tengo este problema, ¿con quién hablo? ¿Con quién hablo? ¿Con quién hablo? ¿Con quién hablo para que me resuelva eso? Quiere hablar con un humano. Exacto, sí, ¿con quién hablo? Entonces, cuando uno le redirige a una página y digamos que yo tenga una pregunta, digamos que no esté allí, en ese momento uno dice, bueno, ¿qué más hago? O sea, y ese tema de que hay que seguir con la interacción, pues que era un chat, ¿no? O sea, para que sea fácil, sino que esto es lo que nos ayuda es a clasificar cómo recibimos esas asistencias. Pero entonces sí, en principio era un chat, pero podríamos ver la posibilidad de como digamos que esta parte donde le dice que un curso, podemos decir como que, bueno, ya te respondemos, pero mírate a ver si está aquí en QA, bueno, pues en preguntas frecuentes. Entonces sí, eso es algo que tenemos que tomar en cuenta. Entonces, bueno, entonces aquí pasamos a educación y bueno, aquí tenemos como que lo que era la vista. Entonces, bueno, lo primero que se cambió fue que pasamos a unos cursos activos, tenemos unos cursos activos arriba que eran, no sé, cursos que uno dejó a medias, que no terminó, que no se vio todos los capítulos. O que está cursando. O que está cursando, exacto, sí, curso a medias. Entonces, y los cursos disponibles, pues los cursos que hay, ¿no? Entonces acá tenemos dos opciones, pues podemos buscar, filtrar, ¿no? Con las opciones que teníamos antes. Y esta parte se cambió para que fuera más, pues Alejandro Medina fue el que cambió esta parte para que fuera más fácil de usar. Entonces, bueno, aquí tú entras, ves una imagen, una descripción y él propuso que hubiera un video explicativo desde el principio, explicando qué es lo que se va a abordar, qué es lo que se va a hacer en un video. Y luego una división por capítulos o unidades. Entonces, por ejemplo, aquí tiene capítulo 1, unidad 1, y como es microlearning, pues entendemos que son videos cortos, entonces por lo tanto estos deben estar bien clasificados para uno entender cuál es el orden y cuáles son los temas que se están abordando. Entonces, por eso como que le hace énfasis en esta división. Entonces, luego, capítulo 1, entonces cuando uno se mete al capítulo 1, entonces hay la descripción, cuál es la unidad 2, y aquí explica más o menos cómo funcionaría, contenidos, y entonces aquí inicia la evaluación, termina la evaluación, y pues existe la posibilidad de revisarla, ¿no? Como hemos hablado, pues la evaluación tendría como este formato, digamos que tipo Kahoot, donde se comentara la competitividad, pues que es lo que entendimos que es divertido para ellos, o sea, lo que lo hace que ellos realmente llenen eso, pues porque creo que muchos de ustedes cuando estuvieron en las presenciales vieron que, pues si hicieron Kahoot en las suyas, pues la gente se emociona, y no, pues yo lo hago, que yo quede primero, de segundo, bueno, en fin. Entonces eso como que motiva a la gente a seguir. Entonces, bueno, pues ya tenemos eso, y ahí, la parte... Ahí es práctico. Entonces ahí, si vamos a tener ahí un formulario tipo Kahoot, hay que pensarnos, Guillermo y Isabela, el formulario, ¿listo? Un formulario tipo, ¿ya? Que podría ser tomando un curso tipo, por ejemplo, en el que ustedes estuvieron de anticonceptivos, pedirle al equipo del hospital que les pase las preguntas que están en el Kahoot y con eso lo pueden montar. Bueno, hay algo que, bueno, ahora que me acordás, Javier, que estás hablando de eso, cuando ya, pues, cuando estemos diseñando pues, ya las cosas reales, o sea, por ejemplo, digamos que como que ese perfil dice que es, como que ese perfil dice que es de la clínica de Tuluá, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, uno hace todo el proceso con esto, de solicitar la asistencia, bajo, alto, y entonces, la idea para que sea entendible es que todos tengan, digamos que yo hago la asistencia aquí con el Hospital de Tuluá, y entonces cuando yo llego al intermediario, me diga como que, bueno, Hospital de Tuluá, el último mensaje, digamos que sea el último mensaje que aparezca en el chat, crear solicitud y que aquí diga Hospital de Tuluá, tal y tal. Entonces, como que tenga sentido, si me voy a entender, o sea, como si realmente se estuviera haciendo, o sea, tomar un ejemplo y no, porque en esta parte lo hicimos como con diferentes nombres, pero era para que, pues para poder explicar, pero ya cuando hagamos el prototipo real, pues digamos que el más fiel, tiene que ser literalmente como si se estuviera haciendo ya real, o sea, aquí yo hago las no te entendí. No, pero esa tarea no es para Laura, es para Isabela que va a estar. Es para Isabela y Laura.
¿sí? Ok. Ellos van a estar metiendo todo el contenido, entonces la idea es que los nombres de los doctores pues sean nombres reales, doctora María, no sé qué, no sé qué, o sea, doctor Pepito Pérez, pues porque eso le quita seriedad al proyecto, ¿sí me Ok. entiendes? Sí, sí, sí. Entonces, en la medida en que podamos decir nombres correctos, especialidad médico, cirujano, ¿sí? En que el curso diga curso de tratamiento, no sé qué cosa, que sea lo más, el prototipo me debe dar la sensación de que es real, ¿sí? Sí. Y esa sensación la va a dar no solamente con este flujo de interacción que resulta del análisis de todos los equipos en sus retos, sino también de la apariencia de los textos y de las interacciones que podamos hacer con ese prototipo, ¿sí? Sí. Listo. Sí. Sí. Bueno, entonces acá, bueno, esa sería la parte desde el hospital apadrinado, perfil, chat y educación. Son los apartados que habíamos hablado que eran los que interesaban desde el parte del hospital apadrinado. Vení, espérate, entonces. Ajá. Entonces está, hospital apadrinado. Yo puedo pedir por el chat, que es mi canal principal, una asistencia, reitero, una asistencia que puede ser de urgencia o de baja o de no urgencia o una consulta. Si hago una solicitud de urgencia, el intermediario va a decir, lo va a atender, hola, buenas noches, ¿cómo estás? O buenos días. Hace unas preguntas, llena un formulario, perfila la urgencia y asigna la videollamada y le va a decir, estamos en el proceso de asignarte la videollamada, en unos minutos te daremos respuesta, ¿cierto? Entonces, sale un mensaje de espere y apenas tengamos la videollamada, le contesta, vamos a iniciar la videollamada, por favor, está pendiente, te vas a comunicar contigo el doctor Flanito de tal. ¿Listo? Sí. Una vez termina la videollamada, y ahí tendríamos que luego entrar al rol del médico, está haciendo la videollamada, pero una vez termina la videollamada, de cara al usuario padrinado, le va a salir un pequeño formulario, que le va a preguntar cómo le pareció el servicio, ¿cierto? ¿Cómo le pareció la llamada? Tres preguntas de calidad y cierra el proceso, Sí. ¿cierto? Sí. Si no es un proceso de urgencia, entonces, ¿qué va a hacer? Va a decir, necesito una asistencia de cardiología, y entonces el intermediario le va a preguntar, ¿qué necesitas exactamente? Entonces le va a decir, no, mira, es que tengo un paciente que está presentando estos síntomas, y entonces él le va a decir, bueno, tenemos un curso que trabaja el tema de, no sé, ACV, por ejemplo, accidente cerebrovascular, por favor, revísalo para ver si los síntomas corresponden a lo que plantea este curso, y si es así, me lo indicas para asignarte una teleasistencia con un médico, ¿sí? Sí. ¿Listo? Entonces, bueno, y si ya él dice sí, efectivamente solucioné el tema con el video, no es necesaria la teleasistencia, se cierra el caso, pero si dice sí, necesito una teleasistencia, creo que entonces inmediatamente se le asigna en la agenda, no de manera inmediata, sino esta semana, a mitad de semana, no sé, un día, una llamada cuando tengamos un médico disponible, porque no es de urgencia, ¿sí? Y va a quedar asignado en la agenda del hospital apadrinado y en la agenda del hospital. La agenda del hospital la va a manejar el intermediario y le va a quedar en la agenda del doctor que va a hacer la teleasistencia. ¿Entendió ese flujo? Educación, entonces va a ser el acceso a los contenidos, a la biblioteca de contenidos, y él va a tener en un dashboard los cursos que está haciendo, los que no ha terminado, y los cursos que se le recomiendan pueden ser de su interés, porque puede ser que no sean todos. ¿Listo? Decías que tiene un buscador, y también él puede, cada curso, ver de qué se trata el curso, una pequeña presentación, una ficha técnica del curso, si es que la tiene, ¿verdad? Sí. Y en perfil es su perfil de usuario. ¿Listo? Creemos que con eso está completo el perfil de hospital apadrinado. Yo por mi parte creo que sí. Ok. Importante los formularios, muchachos, y se habla sobre todo los formularios. Listo. ¿Listo? Sí. Entonces tenemos formulario en el perfilamiento, el formulario de la ficha técnica del perfil, ese es un formulario que va en una de las, pensate que estás haciendo una tabla de datos, entonces es el perfil, entonces lo tenemos en unas columnas. Luego, asistencia, entonces va a decir, tipo de consulta, es una consulta de urgencia, de baja urgencia, es una pregunta, si es una consulta de consulta, entonces ahí está, las columnas son las preguntas que tienen esa ficha de perfilamiento. Luego viene calidad de la atención, entonces evaluación de la atención, y en el caso de los cursos aparece la base de datos de la persona, qué cursos está tomando, qué cursos tiene abiertos, qué cursos ha terminado, y la calificación de cada curso. Más o menos. Se me cortó a mí o se le cortó a Javier. No, Javier. Yo ¿En, no. en dónde quedé? ¿En dónde quedé? Dice los cursos. Pues Bueno, que estaba hace diciendo que. que ¿Ah? estaba tratando de imaginarme las columnas que tiene la base de datos, a partir de los formularios que yo identifico que van a ir en estas secciones, la persona nos va a ir entregando datos, ¿cierto? Entonces estoy pensando cómo la base de datos se estructura a partir de los datos que le estamos pidiendo a este cliente, ¿ya? ¿Vale? Sí. Entonces los últimos datos que está hablando son los datos de los cursos, de la parte de educación. Entonces vamos a tener cursos que ha tomado, cursos que tiene activos, y vamos a tener la evaluación de los cursos. ¿Listo? Sería la última parte. Sí. ¿Qué faltó? ¿Estamos? Listo, Santi. Listo, profe. Pero muy bien. Bueno. Entonces, cerrando esa parte, pues voy a cerrar esta reunión y se va a mandar el link de otra que se le cambia 2 minutos. Ve y mandar la grabación del video, por favor. Sí, listo. Listo. Ya voy. Bueno. Y ya. Creo que yo que acabo. ¿Qué? Yo empiezo una folia y ya comenzamos con la siguiente parte.
Listo, ya estamos todos acá otra vez. Entonces, pues vamos a seguir con esta parte. Me compartí pantalla. En pantalla que no están viendo. ¿Ya me dirá? Sí. Listo. Entonces, ahora pasamos con la parte de intermediario, donde lo que habíamos hablado previamente, este es el viejo, este que acabé de poner viejo. Este tenía solicitudes en curso finalizadas y tenía la parte de video, y entonces la clase pasada, pues de edición de video y añadir y tal. Entonces, la clase pasada hablamos de que este rol no le pertenecía a intermediario y pues que él solo debería, o sea, tener los chats, las solicitudes en curso y las finalizadas. Entonces, esta parte de aquí no cambia nada, si quieren la podemos refrescar, pero no cambia nada, simplemente pues, los flujos son los mismos, son solicitudes, pues se conecta, tal, pero pues se le quita esa parte donde él solamente tiene manejo del chat y ya, ¿no? El equipo Pero aquí hace falta el directorio de... Él tendría que poder ver qué médicos están disponibles como un directorio médico, ¿sí me entendés? Ok, pero pues, como habíamos hablado la vez pasada de subir una solicitud, como habíamos hablado la vez pasada de subir una solicitud para que la persona que está, las personas que están en turno puedan escoger, o sea, él no envía una solicitud directamente a un médico, sino que le envía un área de especialidad. Y esa área de especialidad... Pero digamos que estaría haciendo un trabajo a ciegas, ¿sí me entendés? Como que, es como jugar a la lotería, uno no sabe si va a caer o no va a caer. Entonces deberíamos cambiar. Que él tuviera un directorio, o sea, sí, está bien, él lanza la tarea a un área, a una especialidad. En esa especialidad hay 5 médicos, ¿sí me entendés? Entonces, él le aparecen los 5 médicos que están disponibles y el médico que tomó la tarea, ¿me entendés? Que aceptó la invitación, ¿ves? Pero él lo puede monitorear. Si ese doctor luego rechazó la tarea, porque en el perfil del médico él podría aparecer, él dice, sí, yo la puedo atender, pues después le salió una urgencia y la rechaza, pues él tendría la posibilidad de reasignar la tarea, ¿sí me entiendes? Es decir, creo que es importante para el intermediario tener una vista control de la tarea asignada, de si se realizó la consulta, si se cerró el flujo, ¿sí me entiendes? Sí. Porque dejarlo a que, de cara al médico, pues es como que pierde control del proceso. ¿Ya? Por eso cuando ellos hablaban de un CRM, es básicamente un CRM es básicamente un sistema para hacer seguimiento a una asignación de tareas. Es poco lo que pasa en el Notion cuando yo les asigno una tarea y yo puedo ver si ustedes la hicieron, si no la hicieron, cuánto la hicieron. ¿Sí me entiendes? Yo puedo monitorear ese flujo. Si no le damos ese poder a este personaje, ese flujo va a quedar sin control. Okay, listo, sí, me parece bien. Entonces esa parte la vamos a cambiar así como dices, porque como te digo, pues no se nota nada porque ahí está grabando, entonces pues luego voy a revisar eso. Bueno, entonces sí, vamos a cambiar esa parte para, en vez de que la mande a una especialidad, pues que la mande directamente a los médicos que estén conectados. Entonces por ese lado es eso, pero cambiando esa parte donde pues, se puede ver quiénes están conectados o no, pues el flujo es el mismo. Okay. Entonces pasemos a los médicos apadrinadores. Pues bueno. ¿Él podría llamar a un médico? Él mismo sí, desde esa opción, desde la manera que lo plantea, sí. ¿Sí? Sí, podríamos añadirle eso, sí. Pues desde la manera que lo plantea, sí, ya va a fácil hacer esa parte de la interacción. Entonces, eso hay que corregirlo. Pero igual, Laura, pues como ya estás aquí, pues ya sabes cuáles puedes ir avanzando y cuáles todavía hay que corregir. Entonces, para que, te voy a mandar los videos y todo, pero para que estés pendiente de eso. Dale. Pero entonces aquí tenemos la parte de los médicos apadrinadores, ¿no? Entonces, en el capítulo pasado, en el episodio pasado, hablamos de que ellos tenían solicitudes, datos y eventos y su perfil. Entonces, estamos hablando del médico. Sí, pero ese es el pasado, ¿no? Ese es el pasado. Pero entonces, teníamos esto y hablamos y dijimos que estos datos y eventos no le corresponden al médico. Las solicitudes, el médico debería tener un chat donde pudiera ver y no solamente tomar solicitudes y ver el perfil si se queda. Entonces, tenemos los chats del médico apadrinador, ¿no? Los médicos de Valle Lili, pues para ponerlo en términos. Sí. Entonces, ellos tienen tipos de mensajes que son, pues, los mensajes con el intermediario y mensajes de capacitación, donde, por ejemplo, ellos donde serían grupos o mensajes, donde ellos, pues, estarían hablando acerca de las capacitaciones cuando se crea un evento, que eso es algo que ya vamos a ver. Entonces, bueno, tenemos esta parte de los chats, como les dije, pues nada fuera de lo común, sino para comunicarse entre ellos, y tenemos la parte de las solicitudes, que es cuando llega una solicitud ahí sí, ¿no? Cuando habíamos hablado de que llega una solicitud, le llega una notificación dependiendo del nivel de urgencia. Esta parte sigue igual, él elige tomar la solicitud, ¿no? Termina de hacer la encuesta, termina el caso, dependiendo de la solicitud que sea, pues ya habíamos hablado, dependiendo del flujo del chat que elija el hospital, pues que hace la solicitud, ¿no? Y bueno, el perfil, donde nos permite ver cosas, ¿no? Que se haya mandado con pues tanto que el médico haya mandado como que haya recibido. Entonces esto pues nos permite clasificar la información, ¿verdad? Okay. Entonces eso es, dale. Creía yo que en el caso del médico, me pongo en el caso del médico, y para mí sería importante, no sé si tener una agenda dentro del aplicativo, pues, o que esto me genere, una vez yo acepte una consulta no directa, o puede ser que yo diga, sí, voy a atender una consulta directa, pero en 15 minutos. Sí, que termino de operar a un paciente. Entonces eso se me carga a mi agenda. ¿Sí me entiendes? Okay. Queda cargado a mi Outlook y me queda en el Outlook la tarea, la cita con el enlace.
¿sí? O la otra opción es, si yo digo, voy a atender acepto la consulta que no es de urgencia, también me queda en mi calendario. Entonces yo podría tener dentro del aplicativo una sección que se llama calendario, ¿sí? O habilito la notificación para que me guarde la tarea en el calendario de Outlook, ¿ya? Ok, listo, entiendo. Entonces eso lo vamos a implementar. Ok, y también acá, devolvete una pestaña al anterior. Bueno, en el chat, este de preguntas, de evaluación de la... acuérdate que ellos tienen que, más que una evaluación, hacer como una especie de historia clínica o reporte clínico de qué fue la consulta, ¿sí me entendés? Resumen del caso, está ahí, pregunta una pregunta. Esta ficha, Isabel, hay que tratar de construirla de forma real, ¿sí? Obviamente, seguramente ya viene cargado de cuando le asigna la tarea, el nombre del paciente, el tipo de consulta que está haciendo el médico, tipo de asistencia, no sé qué tipo del caso, pero lo que él va a consignar aquí es cuáles fueron esas aportes que él hizo a la consulta, ¿sí? Por ejemplo, si le asignaron imágenes, cuáles fueron diagnósticas, pues, cuál fue su comentario sobre esos exámenes. No sé, creo que esto es como la pequeñita hojita de historia clínica que él anexa a la historia clínica o al proceso desde su perspectiva. Es como él llega al final y dice, mire, recibí una consulta del doctor tal con una situación así, mi recomendación fue esta y esta, revisé las imágenes diagnósticas que estaban juntas y mi conclusión fue que el paciente tiene y esto, y eso es lo que le recomiendo al doctor Pu. ¿Sí? Listo. No sé. Sí, listo. ¿Ya? En este caso. Y en el otro caso, el otro formato, más adelante, devuélvete. Entonces está solicitudes de asistencia y creo que en perfil. También sabes que en ese calendario es importante las programaciones de capacitaciones, ¿no? Capacitaciones presenciales, entonces si él tiene que ir a una capacitación presencial, también sería bueno pensar en el médico como una persona que se prepara, ¿no? Es decir, que hay videos de la sección de educación que le podríamos recomendar a los médicos que tomen. Ok. No sé si qué piensan de eso, porque también, digamos que yo puedo ver al médico como una persona que ofrece servicios, está bien, pero también una persona que demanda servicios. Entonces él podría tomar cursos para ponerse al día en temas, están montados en la plataforma, ¿cierto? Y también él podría participar de capacitaciones presenciales, es decir, que le queda asignada una capacitación presencial el 20 de junio en Buga, Entonces, si él aceptó participar en esa capacitación, pues le queda en su agenda. Listo, de una. Listo, entonces eso lo vamos a cambiar. Vale. Bueno, entonces sería por ese lado, si no hay nada más que agregar acá. Y ¿Qué pasa con la subida de documentos y esas Sí, aquí está, ya, administrador. Sin afán, sin afán. Entonces, aquí tenemos el perfil de administrador, donde sus roles principales es visualizar datos, ¿no? Les voy a entrar ahorita en detalle, crear eventos o crear cursos y ver los datos que hay en la nube. Entonces, vamos a comenzar por aquí. Como habíamos hablado, Espérate, también él debe monitorear el proceso. Es decir, que él debe tener una vista donde él puede monitorear lo que se está asignando de parte del intermediario. ok, listo. ¿Sí? Es decir, casi que él supervisa o audita lo que el intermediario está haciendo. Entonces él puede ver en tiempo real cuáles son, o histórico también, cuáles son las asistencias que se han hecho, cuáles son las asistencias que están hoy, cuáles son los médicos que han participado, o los hospitales que más participan, pues sería un poco esto que está aquí, ¿no? Listo, sí. Meter esa parte entonces. Hay que quitar ese apartado entonces. Pero entonces por ahora, bueno, lo que hemos hecho es que teníamos la misma, pues, como que los datos en vivo, ¿no? Obviamente aquí no hay especificidad, pero como que esa es la idea, tener el mapa donde vamos a escoger por filtros, qué es lo que vamos a hacer, especialidades, urgencia, fecha, educación, después dependiendo de los apartados de datos que tenemos, ¿no? Y con esto, pues, hacer un mapa de calor, ¿no? Que es lo que la señora, que es su mayor anhelo, ver un mapa de calor, sí, ¿no? Ver un mapa de calor. Lo que pasa es que, a ver, yo entendería esta sección como una sección de datos, de visualización de datos, ¿sí? Ajá. Que puede tener una foto a hoy o una foto histórica, ¿sí me entiendes? O sea, yo puedo ver datos históricos o ver datos a hoy. ¿Listo? Sí. Y ahí ya estoy separando la forma en que voy a presentar los datos. Yo puedo mostrar datos que presenten datos históricos del programa o datos a hoy. Pero ya que tocaste, ya termina. Dime. No, termina, ya te digo. Dale. El mapa es pertinente en términos, pues digamos, es una herramienta utilizada para visualizar datos que nos permite, digamos que principalmente, establecer relaciones entre información y ubicación geográfica, ¿cierto? Pero no todos los datos tienen que ver con geografía. Pues digamos, uno podría decir histórico de casos atendidos en obstetricia en el Valle del Cauca. Entonces uno ahí puede mostrar un mapa donde uno puede mostrar una línea de tiempo, y según uno va moviendo la línea de tiempo, el mapa va cambiando en términos de los datos. ¿Sí me entendés? O lo muestro en tiempo presente, y entonces la foto es una foto pues, casi que fija, donde lo que está pasando hoy en términos de la asistencia en obstetricia, cuáles son las solicitudes hoy, cuando lo veo como mapa. Pero puede ser que hayan otros datos que no necesariamente se representen en un mapa de calor. Pueden ser representados en una línea de tiempo, en
en un gráfico de barras, en una torta, no sé, en un gráfico de dispersión. Entonces, creería que lo importante para construir esta sección de datos es poder coger los diferentes formularios, ¿sí? Y construir una base de datos, ¿ya? Por eso le estoy haciendo como tan insistente a Isabela que haga esa tarea. Entonces, vamos a tener un Excel con, por ejemplo, entonces voy a tener un Excel donde tengo una columna que dice fecha, una columna que dice tipo de ascensión, hospital, solicitante, tipo de especialidad, no sé, urgencia, no urgencia, en fin. Entonces tengo unos datos que se han ido llenando históricamente. Entonces, si yo quiero mostrar, por ejemplo, cuáles han sido los tipos de atención que se han realizado por el Hospital Padrino, esto que dice cardiología, obstetricia, psiquiatría, yo lo podría representar en un mapa para mostrar los lugares donde se han realizado, si la variable incluye geografía, pero si la variable me dice porcentaje de consultas en cardiología, obstetricia y psiquiatría, pues un mapa no funcionaría, funcionaría mejor una torta, ¿sí me entendés? Sí. Entonces, dependiendo del filtro, o más que del filtro, del tipo de datos que yo quiera mostrar, entonces vamos a usar una barra, una gráfica, una curva, un gráfico de dispersión, en fin, cualquiera que sea, ¿sí me entiendes? Un mapa. Entonces, pues creo que lo importante es de esos formularios que estamos haciendo, poder generar una basecita de datos y empezar a hacer unos cruces de datos que nos permitan construir gráficas. Pueden ser unas gráficas tipo, ¿ya? Número de mujeres atendidas en el Hospital Padrino, puede ser un dato histórico, ¿cierto? Hombres y mujeres, eso se representa fácilmente en una torta, no hay necesidad de hacer un mapa. Pero si la variable dice número de mujeres atendidas, mujeres y hombres atendidos por ubicación geográfica, ahí sí un mapa cobra sentido. ¿Ya? ¿Entendido, Isabela? Sí, profe, entendido. Vale. Háblate con María la monitora, que ella está hecha una ducha en hacer visualizaciones de datos. ¿Listo? Y para que estructuren la base de datos. Profe, pero entonces el mapa de calor no lo avanzamos en UI o cómo? Sí, lo que pasa es que puede ser que haya un mapa, haya un gráfico de torta, un gráfico de barras, un gráfico, una línea de tiempo. Vamos a tener diferentes tipos de gráficos. Entonces, UI, ¿qué deberían hacer? Hacer el estilo, la aplicación del estilo gráfico cuando es un mapa, cuando es una torta, cuando es un gráfico de barras, cuando es un gráfico de expresión, cuando... ¿Sí me entendés? No, profe, no entendí bien, la verdad. O sea, dependiendo del tipo de dato que se pida para visualizar, pues debería cambiar la forma en que se hace, por ejemplo. Claro, pero lo que puedes hacer en UI es, como no sabemos exactamente en este momento qué datos son los que componen ¿cómo se llama? ¿Qué gráficos van a componer el final? Déjame compartir una cosita aquí. No tengo Ya, ahí te la puse. Mira, por ejemplo, esto es un UI que dice, mira, si es una gráfica circular, ¿sí estás viendo? Sí. Yuhu. Sí, profe. Bueno, mira, entonces, ¿qué están? Un sistema visual lo están aplicando a diferentes formas de representación de datos. Entonces, esta es gráfica circular, opción de elementos, barras de píxeles, barras verticales, por ejemplo, acá mapas, barras horizontales, gráficas con humanos. ¿Sí ves? Sí. Entonces, lo que vos construís es cómo se adapta el sistema visual a unas posibles gráficas y luego ya cuando estemos en el despliegue, pues lo que ya tenemos es la referencia, cómo se va a ver. Bien, profe, ¿me pueden mandar esa foto? Yo le mando esa foto. Que hay un montón de ejemplos de eso. ¿Sí? Sí. Pero entonces, como aún no tengo los datos, pues... No, es que en este momento no tenemos los datos. Tú avanzas en construir un sistema visual genérico. ¿Sí me entendés? Es decir, vos lo que haces es, mire, cuando vamos a construir una gráfica, hágalo así. ¿Ya? Entonces ya cuando estemos en el nivel de detalle de la gráfica específica, pues ya sabemos cómo hacerlo. Usted ahorita está en el nivel de diseñar el sistema visual. ¿Listo? Como los elementos de ese diseño atómico que luego vamos a usar ya aplicado. ¿Listo? Ok. ¿Entendísimo? Sí, profe. Bueno, voy a copiar pero eso hay un montón de ejemplos de eso. Listo, dale, dejo de compartir. Listo. Entonces, bueno, por ese lado quedamos en las correcciones que hay que hacer para de los datos. Luego tenemos la parte de crear, donde podemos crear tanto cursos como eventos, que es la parte que habíamos dicho que pues, había que cambiar el administrador. Entonces, pero comenzando por la parte de cursos, tenemos como los resultados de las evaluaciones que se han hecho por cursos y subir un nuevo curso, ¿no? Donde subir un nuevo curso, pues aquí otra vez Alejandro hizo un cambio de lo que sería cómo se debería subir para la organización, para que fuera más fácil, ¿no? Es así, para saber qué contenido, qué tipo de archivo tenemos, que es algo que no teníamos, sino que aquí, dependiendo del tipo de archivo que se tenga, tanto puede ser contenido multimedia
que ya está en la base de datos, o puede ser contenido interactivo externo, o puede ser un control de aprendizaje, simplemente que se puede llevar a través de Kahoot o otra plataforma externa. Entonces aquí ya tenemos para clasificar los tipos de datos, pues ya sea video, foto o audio, que se vayan a subir. Entonces eso es algo pues, que no teníamos antes, ¿no? Bueno, y ese fue el tema que se hizo en la parte de la creación de cursos. Pues se mejoró, digamos, porque era algo que ya estaba hecho. Y en la parte de eventos, entonces ya uno puede ver qué eventos hay creados, qué eventos están abiertos o terminados. Uno puede ver la asistencia, que entendíamos previamente, que algo que entendemos que es algo fundamental en temas de capacitación. Entonces un botón que conlleva directamente a eso. Y la encuesta, cómo respondieron la encuesta, cuál es el análisis de los resultados, como ven aquí. Y también, pues, podemos crear nuevos eventos, ¿no? Entonces, acá, bueno, esta parte se me olvidó conectarla, pero la parte de crear un nuevo evento, pues, funciona igual que aquí, ¿no? Crear un nuevo evento. Bueno, creo que la conecté mal, pero ahorita la podemos mirar. Pero básicamente es una pantalla para poder llenar esos datos, el nombre, dónde será, y bueno, esas especificidades, ¿no? Aquí en la nube es donde tenemos todos los datos que hemos visto. Y bueno, esto pues, como les dije, es algo que miramos hoy, entonces yo no tuve tiempo de corregirle allí mismo. Pero entonces, bueno, ya hicimos... Pues, el equipo que está trabajando en el tema del reto de cómo va a ser una mejor gestión documental. Sí, entonces te voy a decir básicamente lo que yo le dije a Gabriela, y es que me parece muy bien que tengamos una parte de datos, digamos, pero esta no creo que sea la manera de organizarla. Yo creería que deberíamos organizarla, si bien esta parte me parece que está bien, como datos generales, deberíamos organizarla por perfiles, porque habíamos dicho así que era mucho más fácil buscar específicamente qué se necesita. Entonces, por ejemplo, este apartado sí me parece que está bien, que es donde están las capacitaciones, pero digamos que algo que no va, o sea, datos que no van ligados a una persona, sino que son datos generales, como capacitación, multimedia, educación, estadísticas que se generan solas. Y entonces, y aquí deberíamos tener un filtro de perfiles, o sea, que se filtra por ciudad, que se filtra por especialidad del médico, más orientado hacia los perfiles que nos ayudan a automatizar todo este tema de buscar la información, esta parte de acá abajo, ¿no? Entonces eso es lo que quiero cambiar a Gabriela, pero puede ser lo pedí esta tarde, entonces me imagino que ya lo estará cambiando en el transcurso de la semana. Y entonces aquí hay un ejemplo de cómo se vería cuando uno entra. Entonces, pero primero, pues uno puede escoger, ¿no? Para subir una carpeta, un archivo, o crear una carpeta, pues como ellos quieren organizar sus datos, pues una barra de búsqueda, y como les dije, faltan filtros automáticos. Entonces aquí tenemos que entrar a la carpeta y en multimedia, yo me encuentro que tengo fotos, videos, GIFs, y aquí, en vez de este documento, me debería decir como que Hospital de Tula, Hospital de Buga, Hospital de Darien. Entonces cuando yo entré aquí, al Hospital de Buga Darien, me debería aparecer un perfil más o menos así parecido, con los videos, audios, o bueno, en este caso digamos que era multimedia, fotos, videos, GIFs, que ellos hayan compartido, ¿no? Entonces así es más, y pues también debería una barra de búsqueda que me permitiese especificar en qué hospital específicamente yo estoy buscando, porque esa es nuestra medida de búsqueda, el nombre del hospital. Yo creo que también es importante una amiga de pan, ¿sabes? Porque creo que se pierde uno muy fácil metiéndose en carpetas y carpetas. ¿Saben qué es una amiga de pan? Sí, yo sé qué es. Entonces, pues es ir dejando como el slash, carpeta, slash, nombre del archivo, más o menos. Y también creo que ellos tienen que montar un tutorial de cómo se deben etiquetar los archivos, cómo se deben crear las carpetas, cuáles son las jerarquías, si las carpetas madre y de cómo se van desprendiendo en subcarpetas, y si usted va a crear una subcarpeta, tenga en cuenta que, ¿sí? Creo que ese es el tema importante del trabajo de gestión documental, ¿no? Y lo otro que me parece importante es que si alguien hace una actualización de un contenido, que se notifique a los demás, ¿cierto? Si yo subí un documento, yo soy el administrador y deberían haber carpetas asociadas a documentos administrativos y documentos de proceso, ¿ya? Es decir, documentos de procesos es teleconsultas, datos, fotos, archivos compartidos en relación al proceso, a las teleconsultas, carpetas de archivos, datos compartidos en relación a los cursos, carpetas, archivos y datos en relación a la gestión de la estrategia. ¿Sí me entendés? Entonces, si yo tengo un archivo que quiero compartir, porque es el informe que sacó la Cámara de Comercio de Cali de cómo estamos en términos de salud en el Valle, y quiero que todos los demás lo sepan y que sepamos dónde está, eso no lo vamos a meter en las carpetas de gestión del proceso, ni en la carpeta de los cursos. Serían las carpetas que tienen que ver con la gestión de la estrategia Hospital Padrino, ¿sí me entiendes? Sí. Y en esa carpeta deberíamos tener unas subcarpetas que dicen informe 2000 por año, ¿cierto? Y unas subcarpetas que dicen informes, estadísticas, pero que son del control interno de la estrategia. Así entiendo yo el orden que deberíamos estructurar un orden y una jerarquía de datos y también una forma de separar tipologías de datos, ¿no? Y de archivos. Ok, vale, está bien. Entonces, pues ya, pues eso es eso, la forma, pues lo que quedaba pendiente de ver era la forma en que estamos organizados esto. Eso que llamamos, y esa sección que llamamos la sección del módulo ¿te acuerdas que hicimos un simulador de inversión? Ah, sí, mira que eso estaba hablando hablé con Andrea hoy, que ella era la encargada de hacer eso, y ella me comentó que eso no funcionaría, porque no, pues según lo que ella pensó, no habría manera de calcular, o sea, de hacer una estimación real
de cuál sería ese crecimiento con respecto al dinero, porque pues no es como una cifra, no es una constante, sino que pues depende de distintas cosas, ¿no? Sin embargo, pues bueno, esa parte que era la del grupo uno y el mío, grupo 2, lo que yo le dije a ella, pues yo hablé con ella y ella no había generado todavía un prototipo o algo por el estilo, pero entonces ella, yo pues que hablé con ella, le dije que, porque pues ella lo está haciendo con Catalina, según lo que me comentó, que es el equipo de Fore UI, entonces entre las dos están mirando esa parte de cómo representar pues tanto la línea de tiempo como lo de la inversión y esto, pero entonces ella por ese lado me dijo que no creía que era posible, la verdad yo ahorita mismo ya no me acuerdo bien exactamente por qué, pero si quieres te puedo mirar en las anotaciones que hice y te lo mando, pues también cuando estoy con ella hice anotaciones, entonces pues, la puedo mirar luego y te digo por qué no, pero igual pues es algo que no, por lo menos de parte de ella ya dice que no es posible. Que nos sorprendan entonces. Sí, listo. Entonces, pues sí, amigos, eso sería las cosas. Ya tenemos las grabaciones pues, con las recomendaciones que tenemos. Entonces, pues ya sabemos, pues como pues, todos estamos aquí, ustedes están encargados de realizar con sus equipos, cuáles son los roles que ahora siguen para tomar y cuáles son las cosas que hay que cambiar para que comiencen a prototipar las partes que ya digamos que más o menos quedaron fijas. Yo voy a subir esas 2 reuniones a YouTube y se las mando entre esta noche y mañana en la mañana, las reuniones, para que también se las muestren a sus equipos. Yo pues las mías las vamos al equipo de tecnología para que haga las correcciones de las interfaces y ya pues cada uno pues decida cuáles son los pasos que siguen con sus equipos. Pues bueno, ¿les parece bien? Vale, Me parece ya lo bien. sé. Me gustaría entonces que primero estoy un poquito ansioso de ver las propuestas de los 2 retos que no hemos avanzado, el de ustedes, el de cómo lo van a solucionar ustedes, el reto de dar a conocer la estrategia al público en general, ¿cierto? Yo sé que le han cambiado como directores al tema general, pero pues como ustedes también están encargados de un reto, ¿no? Eso sí, claro. Pues, que podamos ver el miércoles de parte de ustedes, cómo avanza esa parte del reto de ustedes. Y también el reto del otro reto, que es dar a conocer la estrategia, pues ya quiero ver pues cosas más concretas, ¿no? Listo. Si dicen que no funciona, entonces un simulador de inversión, que fue lo que hablamos ese día, pues que nos digan cómo lo van a hacer. Listo, de una. Y de parte del equipo de Guillermo, pues Guillermo, me parece importante que como tú tienes unos requerimientos de usuario, es muy importante que esos requerimientos de usuario estén muy claros en cada una de las interacciones de estos 4 usuarios, ¿sí? Más los otros 2, que son el usuario habitante de un municipio que tiene un hospital apadrinado, que es el que están trabajando, el reto que están trabajando Andrés y Laura, ¿cierto? Más el del inversionista. Pero centrémonos en revisar estos 4 perfiles, el perfil administrador, cuáles son los roles, las tareas, las funciones, si lo que proponemos en términos de la interacción, que quede muy claro en términos de cuáles son los roles de ese perfil, cuáles son los roles del médico, las funcionalidades del médico, los roles del personal administrativo y los roles del intermediario. ¿Listo? Eso quede súper bien, casi que descrito, ¿no? Las funciones del intermediario serán del rol intermediario, las funciones del rol, asignar tareas, hacer seguimiento a las tareas, y que eso que estamos haciendo sea coherente con lo que se identificó en la investigación, ¿no? Vale, y lo mismo, el mismo ejercicio lo voy a hacer Isabela, ¿no? Estar muy pendiente de lo que estamos proponiendo sea coherente con lo que el cliente planteó en el reto. ¿Sí? Sí, profe. Eso es muy importante, estar alineados en ese sentido. Apenas digamos que estamos en un nivel ya de claridad yo diría que de un 80%, yo diría que ya podemos empezar a trabajar en algunas pantallas que los flujos están bien definidos, o darnos hasta el miércoles, mañana, pues para que se terminen de afinar esos flujos, y ya que el equipo de UI y el equipo de UX se unan y empiecen a trabajar en desarrollar esos flujos, ¿listo? Todos esos flujos, todas estas pantallas, esos flujos. De todos estos, de todo, pues hay que hacer todos los textos. Bienvenido a la pantalla. ¿Está asustada, Laura? ¿Está asustada? Si fuera solita, no, tiene un montón de gente trabajando con usted. Y de todos estos flujos, pues hay que hacer textos, ¿no? Isabela, nos encontramos en la sección de visualización de datos. A todos hay que colocarle ¿cómo se llama? Un 2, 3. En esta sección encontrarás datos para poder encontrar los datos. Es decir, ponerse en el rol de hablarle al usuario a partir de la interfaz, ¿no? Sería la explicación de cada función, ¿cierto? Y la explicación de las funciones, los textos que salen, los textos explicativos, todo, empezarse a pensarse todos esos textos, ¿vale? Y conseguirnos un par de ejemplos de un curso ejemplo y los formularios me parece que también es muy importante, y la dentro de la base de datos. Y también creo que es importante, Andrés, definir el flujo. ¿Cuál es el flujo que vamos a programar? Listo. Eso no lo vimos, ¿no? No, porque pues, cuando yo estaba hablando con ellos sobre cómo lo íbamos a hacer, y entonces pues ellos pues hay una tecnología como la de WebSockets, ¿no? Pero ya que menos de menos entonces rápido una tecnología de WebSockets que ellos no saben utilizar, yo ya sé utilizar, entonces tengo que mirar con ellos, es que ellos hagan las interfaces, ¿verdad? Pero la idea es que les enseñé eso, hombre, si no saben, pues es que no, por eso yo les voy a enseñar, pero es que o sea, en temas de tiempo, como conectar la información que se manda, pues yo lo voy a hacer, pero por ejemplo yo les digo a ellos que les voy a enseñar, entonces yo me imagino que más de uno de ellos tendrá esos asuntos, pero entonces pues vamos a ver eso, tenemos que delegar es cómo van a quedar las interfaces cuando ya tengamos los flujos pues que habíamos dicho que los flujos, que es lo importante, la de
creo que es de chat y habíamos dicho otro que yo tengo por ahí anotado, pero ya sabemos cuáles son los flujos que vamos a hacer. Ya sabemos cuáles son los flujos